La vida que se da en el campo es un paraíso de exuberancia vegetal, de alimentos preciosos, donde se conjuga la milagrosa dinámica entre los eternos amantes de la tierra y el cielo. El campo es un lugar maravilloso en donde todos los elementos de la tierra se hacen uno con todos los elementos del cielo y dan por resultado hijos compuestos de lo mejor de cada existencia. Los frutos de esa relación cósmica y terrenal son una carta de amor a la singularidad que hace posible la vida y sus ciclos perpetuos. Así, como producto final de aquel amor eterno, aferradas y acurrucadas a la madre tierra, es como se encontraban las papas. El sol las bendecía, la tierra las arrullaba, la lluvia las acariciaba y la luna les contaba hermosas historias de plata. En su vergel encantado las papas se sentían amadas, hasta que cierto día un montón de hombres sudorosos y de manos ásperas las arrancaron de su cómodo nicho, sin piedad y una tras otra. Las papas no entendían a qué se debía toda esa rudeza, pero el trato era tan despiadado que lloraban y gritaban, aferrándose con toda la fuerza de sus raíces a su tierra amada. Pero los seres de sombrero de paja y ropa de manta no hacían caso del sufrimiento de las pobres papas, e implacables se dedicaban a arrancarlas y azotarlas en los canastos de mimbre en sus espaldas. Lo hacían como si fuera una competencia, como si no tuvieran tiempo que perder. Después, cuando todas ya estaban recolectadas y la madre tierra hondamente agujerada, eran recluidas en una cárcel en forma de guacales de madera, que más tarde eran ingresados y acomodados en la oscura cabina de viejas y oxidadas camionetas. Un guacal encima de otro, soportando a los demás mientras el conductor las transportaba desde el campo hasta la ciudad, haciendo caso omiso de los agudos chillidos que las papas esbozaban en la oscuridad e incomodidad de su prisión, pues el rugido del viejo motor eclipsaba todo chillido o queja. Sin embargo, ellas lloraban a todo pulmón, y motivos no les faltaban, ya que además de la añoranza del lecho materno de la madre tierra y de la enorme confusión que las abrumaba, debido a los bruscos movimientos de la camioneta, muchas de ellas fueron separadas de las papas con las que les había tocado crecer. Otras se hacían pedazos por la presión de los guacales, y unas más intentaban escapar pisando sin piedad a sus demás hermanas. Aquello lentamente se convertía en un infierno con olor a tubérculos y tierra. Al llegar a la ciudad, los guacales eran sacados con rudeza. Después vaciaban el contenido de las prisiones de madera en los cajones de los puestos del mercado. Un lugar hediondo, triste y lleno de moscas gordas y perros famélicos. Las paredes tenían un color crema pálido, y la pintura descarapelada daba un aspecto aún más deplorable al lugar. Asustadas, las pobres papas temblaban y se acurrucaban, mientras veían pasar con miedo e incertidumbre a todos los clientes mal encarados e indiferentes. Las pobres papas constantemente eran manoseadas y ultrajadas. Las amas de casa las tocaban y apretaban, comparando su calidad y madurez, y las más bellas, las de mejor textura, eran separadas de las demás y metidas en una nueva prisión, en una prisión portátil de delgado plástico transparente. En este nuevo transporte las papas elegidas eran llevadas muy lejos, hacia su destino final, perdiéndose entre el portal de luz que suponía la salida del mercado. Inspiradas por el miedo a lo desconocido que se fraguaba dentro del portal de luz, las papas gritaban por piedad, pero nadie las escuchaba. Estaban ahí, existían y gritaban, pero la indiferencia de las personas era a prueba de todo, incluso a prueba de la razón misma.
El dueño del puesto, harto de ser el único que tenía que soportar los chillidos día y noche, decidió poner una solución final al problema. Así que se ausentó por unos minutos de su puesto y regresó con una gran cubeta de metal con agua hirviente. Acto seguido, la dispuso sobre la mitad del pasillo enfrente de su puesto y dijo: Si quieren ser libres otra vez, tendrán que saltar a la cubeta y comerse unas a otras. El agua ablandará su piel y las hará aptas para el consumo. La última papa que quede con vida podrá irse de vuelta con la madre tierra. Es más, yo mismo escoltaré a la ganadora hasta su dulce vergel. Incrédulas las papas se veían unas a otras, sin saber qué pensar. Pero el suspenso fue roto en un solo instante cuando la primera papa saltó a la cubeta y tras ella todas las demás. Desde el fondo comenzaba la encarnecida lucha por la libertad, golpeándose unas a otras, lanzando mordidas y arrancando con violencia los pedazos y la piel de quien sea que tuvieran al lado, sin importar que algún día fueron hermanas del mismo dolor, sin importar que se alimentaron de los mismos minerales, sin recordar que fueron bendecidas por el mismo sol. Ya nada importaba. Todo rastro de hermandad se había marchitado. Lo único que deseaban era dejar de sentir miedo, y si para ello era necesario devorar a todas sus hermanas, cada papa estaba dispuesta a hacerlo. La cubeta parecía desde lejos un volcán en erupción por la violenta batalla. El agua se derramaba junto con blandos pedazos de papas. Pronto la batalla llamó la atención de clientes y locatarios por igual. La chusma se unía al arrabal mientras veían el espectáculo y morían de risa a costa del sufrimiento y lucha de las pobres papas. Y así, el tiempo pasaba a medida que el número de papas disminuía. Algunos de los clientes y locatarios maldecían con gran estruendo cada vez que su favorita era devorada, pero nadie se retiraba. Todos deseaban ver quién sería la ganadora de aquel magno evento. Al cabo del tiempo en la cubeta solo quedaban 4 papas bien nutridas y regordetas, llenas de lo que otrora eran sus hermanas, que abrazaban y consolaban en la oscuridad de las camionetas o en la incertidumbre del día a día sobre el cajón del mercado. Al calor de la batalla se veían como extrañas y enemigas. 2 de las papas se veían desafiantes. Midieron cuidadosamente su distancia y se lanzaron al ataque la una contra la otra, y de fondo se elevaban los rugidos de la emoción de la multitud. Pero la papa de la derecha era más pesada y por ende su embestida más poderosa. Esta logró sacar a su contrincante de la cubeta y acribillada contra el piso, la comenzó a devorar. Mientras, las 2 papas restantes se veían al mismo tiempo y tienen la misma idea: atacarla por la espalda y comérsela. De esta forma solo quedaron frente a frente estas 2 últimas papas oportunistas, más hambrientas, más locas y más furiosas que nunca. Para la gran final, la excitación de la multitud era absoluta. El espectáculo estaba a punto de llegar a su final. Cada uno de los observadores gritaba y animaba a su papa favorita. Los ataques de estas 2 son letales pero lentos. Un solo paso en falso podría decidirlo todo. Cuando finalmente dejan de lanzar golpes y mordidas aleatorias, es que se deciden a resolver todo de una sola y última embestida. Pero la papa, que es ligeramente más grande, resbala con un pedazo de cadáver de una de sus hermanas. Esto es aprovechado por la papa de menor tamaño, y de un solo mordisco se traga la mitad de su última hermana. La mastica, la digiere sin prisa y como un gesto innecesario se traga la mitad restante. La multitud enloquece ante aquel último acto de crueldad y ven con admiración a la última papa triunfante. El locatario ve con alivio que solo queda una de pie.
Entonces, la papa se posa victoriosa en medio del pasillo del mercado. La multitud la aclama por unos momentos. Sin embargo, su victoria tiene un sabor amargo, pues no hay hermanas que la ensalcen ni con quien compartir su felicidad, ni su premio de libertad. Incluso por un momento se siente indigna de volver a su tierra. Está segura de que el lecho de la madre tierra no estaría abierto para una papa tan cruel que se comió a sus demás hermanas, y todo para sobrevivir ella. En medio del griterío y aún victoriosa, la papa se siente sumamente desdichada. De manera intempestiva, la multitud se disipa y deja paso a una mujer mórbidamente obesa de poderosas ínfulas, ataviada lujosísimas joyas colgando de sus múltiples papadas grasientas. La papa siente la mano regordeta cubierta de joyas y anillos. La mujer valora el tubérculo mutante triunfante mediante el tacto, y poniéndolo en la báscula del puesto, paga el precio al locatario y le permite que se quede con el cambio, para después echar la papa a una gran bolsa de plástico transparente. La mujer camina por el pasillo con un paso corto y gracioso, acompañada de su nervioso y desagradable perro chihuahua. Camina con la vista en alto, viendo por debajo del hombro a los demás y con un gesto de seco desprecio. La papa está tan llena que no se puede mover, solo puede manifestar una expresión de desconcierto total, mientras el locatario que organizó la carnicería se despide en la lejanía con un tono y expresión burlona. La mujer entra a su enorme casa y acaricia la cabeza de su obeso hijo, mismo que no presta atención al gesto, pues toda su concentración se centra en su videojuego. La madre del niño entrega la papa al mayordomo y ordena que se haga de inmediato la comida. Entonces, la papa es ingresada a la cocina. El acero del cuchillo brilla y en la sala el niño solo puede escuchar un horrendo grito que rápidamente se desvanece. A los pocos minutos, la servidumbre presenta un delicioso plato humeante de papas con catsup, nada más y nada menos que el platillo favorito del obeso chiquillo, que come de forma placentera y despreocupada, dándole así un final a la historia de las pobres papas.